Muy buenos días, Iglesia. Bienvenidos a otro domingo de Iglesia Online. Estamos encantados de poder anunciar, bueno, ya lo sabéis, estamos en plena desescalada y eso son buenas noticias porque significa que de aquí muy poquito podremos vernos en persona. Y bueno, luego os damos más anuncios respecto a este tema, pero para empezar en el día de hoy me gustaría compartir con vosotros un salmo que es precisamente el salmo del cual hablamos este jueves pasado en nuestra reunión de oración y de estudio bíblico. Y en la reflexión de este jueves comentamos el Salmo 1, así que si tenéis vuestras Biblias a mano me gustaría que me acompañarais y que buscarais conmigo el Salmo número 1. ¿Lo tenemos? Muy bien, pues dice así: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Hasta aquí. Me encanta porque el Salmo número 1 nos está invitando a sumergirnos en la palabra de Dios, a deleitarnos en ella, a buscar esa comunión con nuestro Señor a través de lo que Él ha dejado escrito. Y dice que es precisamente esa la clave para estar firmes, para estar plantados y para que pase lo que pase a nuestro alrededor, nuestras hojas no se marchiten y que ese agua viva de ese río que es el Espíritu Santo sea el que produzca en nosotros el fruto necesario para marcar una diferencia a nuestro alrededor. Así que es lo que vamos a hacer precisamente en el día de hoy. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos para que podamos ser luz ahí fuera. Pero antes que nada, vamos a hacer una oración, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y luego pasaremos un rato en su presencia, ¿sí? Gracias, papá, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu presencia que está aquí y ahora con nosotros. Te amamos, Señor, queremos glorificarte, queremos convertirnos en esa palabra hermosa, Señor, que tú nos has dado para poder ser luz allí donde vayamos, Señor. Te pedimos que lo que hagamos esta mañana que sea para edificación de tu iglesia, Señor, que sea para transformación, Padre, y que todo sea para honrarte a ti y para glorificarte a ti. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a pasar ahora a un tiempito de adoración y de disfrutar en su presencia. Si la tiniebla viene a atropellar me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor. Cuando en tierra estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en tierra tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar.
melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Cantaré. Yo soy hijo de Dios. Juntos hoy cantamos como hermanos. Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en él.
cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Qué hermosas alabanzas, qué hermosas letras, cuánta verdad hay en ellas. Si realmente lo creemos, puede marcar una diferencia en nuestras vidas. Y bueno, ahora antes de pasar al mensaje del día de hoy, os voy a dar unos cuantos anuncios. Tomar nota porque son muy importantes. Como hemos dicho, estamos ya en la desescalada, nos permiten ya hacer muchas más cosas de las que podíamos hacer antes. Entonces, vamos a seguir haciendo iglesia 50-50, ¿sí? Un poco presencial y un poquito online. ¿Qué significa eso? El jueves que viene, nuestra reunión, que habitualmente la teníamos solo vía Zoom, tendremos ya la reunión presencial en el local de Missió Sant Cugat, calle Monestir, Sant Cugat del Vallès, número 44, ¿sí? Así que a las 6 de la tarde, ven con tu mascarilla, tendremos allí los desinfectantes de manos y todas las medidas de seguridad preparadas para poder tener nuestra reunión de oración presencial, ¿sí? Nos vemos el jueves a las 6 de la tarde. Si no puedes venir, estamos también viendo cómo podemos hacerlo a la vez, presencial y online también. Así que mantente conectado con nuestras redes sociales porque te iremos informando de ello.
¿Qué más? Entre semana seguimos haciendo reuniones online y una de ellas es la que tendremos mañana lunes. Las chicas, lo siento chicos, las mujeres nos vamos a reunir de forma online y vamos a tener una tarde de bendición donde compartiremos juntas tanto reflexiones como motivos de oración, como cosas que nos harán crecer, ¿sí? Así que las chicas tienen una cita mañana lunes también a las 6 de la tarde. Están informadas. Si no estáis en el grupo de Chicas Missio, por favor, contactar con nosotros, hacérnoslo saber porque os haremos llegar el enlace de todas maneras, ¿sí? Otro anuncio importante. Seguimos siendo generosos porque ese es el corazón de nuestra casa. Y podéis seguir dando vuestros donativos, vuestras ofrendas a través de la página web en missiosancugat.com/dar. De esa manera podemos seguir siendo de forma práctica tanto el amor como la luz de Dios en este mundo. Y por último, he dejado para el final el anuncio más grande, es que vamos a comenzar las reuniones de domingo presencial, pero no el domingo que viene, sino al siguiente. Así que anotarlo en vuestras agendas, porque la semana que viene comenzaremos con la reunión de oración entre semana. Ese domingo nos volvemos a ver de forma online, pero al siguiente ya estaremos de forma presencial. No os preocupéis porque va a estar presencial y online, así que si no podéis venir de forma presencial, aparte de recordar que el aforo es limitado, pero estaremos en contacto para arreglar esas cosas, que sepáis que que tendréis la opción tanto de presencial como de online, ¿sí? Evidentemente seguiremos también todas las medidas de seguridad para esta reunión. Y ahora sí que no me quedan más anuncios que dar, así que vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a ver el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros en el día de hoy. Y hoy el mensaje lo trae nuestro pastor Endica. Muy buenos días a todos. Deseo que estéis disfrutando de este domingo ahí en vuestras casas, que hayáis podido gozar de la presencia del Espíritu Santo en el tiempo de alabanza. Y ahora vamos con el mensaje de Dios que tiene para nosotros. Es un mensaje un poquito diferente a lo que venimos haciendo habitualmente, pero estoy seguro que este mensaje también va a tocar vuestro corazón como tocó el mío durante esta semana mientras lo preparaba. Así que no me voy a enrollar más y sí que antes de comenzar me gustaría hacer una oración para que todos juntos estemos bien atentos, nos encomendemos al Señor y que el Espíritu Santo sea quien nos hable. Amén. Señor, te doy gracias por este día, Señor, gracias por este domingo que tú haces posible. Gracias, Señor, que aunque estamos en diferentes lugares, en diferentes casas, todos podemos estar juntos en un mismo espíritu, Señor. Espíritu Santo, te pido ahora que seas tú, Señor, el que hables a través de mí, Señor, que tú llegues a nuestros corazones, Padre. Y que no solo el mensaje quede ahí, Señor, que solo seamos oidores, sino que también, Señor, seamos capaces de llevarlo a la práctica. Te doy gracias, Señor, por lo bueno que tú eres y por todo el amor que nos das. Y lo pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Pues no sé si algunos de los que estáis viéndonos hoy se acordará que hace 3 semanas también tuve la oportunidad de predicar y estuve predicando acerca de la importancia de ser transformados por Jesús. En uno de esos ejemplos, no sé si os acordaréis, hablé acerca de que había pasado hacía unas pocas semanas que habían disparado a un hombre afroamericano en los Estados Unidos mientras él iba corriendo tranquilamente, porque simplemente les pareció que era un sospechoso de que se había dado a la fuga. ¿Os acordáis alguno? Sí. Explicaba también que aunque en los últimos 100 años la sociedad en Estados Unidos había logrado un gran cambio en cuanto a la igualdad de razas en Estados Unidos, esa transformación de la sociedad no había sido completa y por eso veíamos casos como el de este chico que habían asesinado y como otros muchos que van saliendo en las noticias. ¿Verdad? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Os acordáis? Si no lo podéis ver, que está colgado en nuestro canal de YouTube esa predicación y así ya sabréis de lo que estoy hablando. Y hoy sí que estoy seguro de que todos habéis visto esta semana las noticias, os habéis enterado de lo que ha pasado en Estados Unidos, que ha habido un asesinato también de un hombre afroamericano a manos de un policía. Si alguno no lo ha seguido, por lo que se ha estado desconectado esta semana, os voy a explicar ahora mismo qué es lo que realmente sucedió, ¿sí? Para que veáis por qué mucha gente está protestando, está levantando su voz para que haya una igualdad de razas en Estados Unidos.
El pasado 25 de mayo, sobre las 8 de la tarde más o menos, la policía acudió a un establecimiento llamado Coop Foods en Minnesota, ¿de acuerdo? Habían recibido una llamada de un empleado diciendo que un hombre había comprado unos cigarrillos con un billete de $20 falso. Los empleados le dijeron que era falso y que devolvía el paquete de cigarrillos. Y el hombre no quiso hacerlo, los empleados llamaron a la policía diciendo que este hombre estaba como un poco fuera de sí. Minutos después se presentó un coche de policía. En el lugar identificaron a George Floyd, que era un ciudadano afroamericano de 46 años, que residía en esa ciudad desde hacía ya unos cuantos años. Este hombre, luego hemos descubierto, que tenía un trabajo como vigilante de seguridad en un restaurante y que por motivos del COVID-19 que está afectando a todo el mundo, pues había quedado sin empleo, ¿verdad? También sabemos que era padre de 2 hijas y, bueno, era un hombre normal y corriente, ¿verdad? En los hechos se relatan que la policía llegó al lugar y estaba Floyd en su coche. Le dijeron que por favor que saliera del coche, que saliera con las manos en alto, le estaban apuntando con un arma y él salió, le esposaron y cuando le iban a introducir en el coche se cayó al suelo, ¿sí? En ese momento él expresó que era claustrofóbico y minutos más tarde llegó otra patrulla y volvieron a intentar meterlo en el coche, ¿sí? Lo que sucede es que se vuelve a caer al suelo y ahí vemos, o si has visto el vídeo, se ven los 8 minutos y 46 segundos que se está haciendo viral ese vídeo, donde un policía, bueno, un ex policía ya, clava su rodilla sobre el cuello de Floyd y vemos como este grita una y otra vez que no puedo respirar, I can't breathe, no puedo respirar. Como la mayoría de vosotros sabéis, lo que sucedió es que poco a poco fue perdiendo fuerza y luego se lo llevó a la ambulancia y 1 hora después falleció en el hospital. Desde la mañana siguiente que se hace público el vídeo, porque lo estaban grabando unas personas que pasaban por la calle, se han realizado un montón de protestas, un montón de manifestaciones, ha habido un montón de altercados, clamando de una vez por todas que exista un trato igual en los Estados Unidos sin importar la raza. Y todo esto no está repercutiendo en Estados Unidos sino también en otros lugares del mundo donde están habiendo manifestaciones para que haya igualdad, para que no haya discriminación por el color de la piel de nadie. Y yo no sé si tú has visto el vídeo, pero yo me acuerdo que lo vi por primera vez la semana pasada, estaba en las redes sociales y de repente pues vi que hacían un comentario y le di a verlo. Pensaba simplemente que sería pues un acto racista más, un abuso de autoridad de la policía como tantas veces nos han llegado a lo largo de estos últimos años. Y cuando lo estaba viendo y escuchaba la voz de Floyd decir no puedo respirar, yo dentro de mí se me encogía el corazón y pensaba, digo, pero ¿por qué no lo sueltas? Lo has reducido ya, está tranquilo, está en el suelo, tirado, indefenso, no puede hacer nada más, ¿por qué no lo suelta ya? Y era algo que no terminaba de entender, no podía comprender cómo seguía y seguía y seguía poniendo la rodilla encima de su cuello sin dejarle respirar. Esto también es una cosa que las personas que estaban ahí delante, las personas que estaban grabando, también lo vieron. Incluso en el vídeo se ve, ¿no?, que le dicen, déjalo ya está reducido. Otros incluso le advierten al policía que lo van a matar. Y aún así no hacen nada, no lo dejan. Al final del vídeo también se ve que dice, por favor, tomadle el pulso, cuando ya el hombre ya ni hablaba. Y yo no puedo entender cómo ninguno de los otros 3 agentes de policía que estaban en el lugar no fueron capaces de decir, ya, es suficiente, está reducido, déjalo, tranquilo. Y es una cosa que no termino de entender, porque a una persona se le puede ir la cabeza en un momento puntual, o no darse cuenta de lo que está haciendo, pero los otros 3 agentes, ¿cómo no son capaces de decirle nada? Ay, en fin, desde ese día ya no he querido volver a ver el vídeo, porque realmente son imágenes muy duras y os puedo asegurar que cuando lo estaba viendo, mi corazón lloraba de dolor por ese hombre, lloraba al ver cómo sufría y al ver que nadie hacía nada por detenerlo, al ver las súplicas de ese hombre, porque
estaba suplicando que lo dejaran respirar. Y lo veía que poco a poco se iba apagando la fuerza de ese hombre, poco a poco se iba apagando la vida de ese hombre. Y yo sé que todos estamos de acuerdo en lo que hizo Floyd no es correcto, evidentemente. Puede que le estuviera pasando una mala época en su vida, el quedarse sin trabajo, el estrés, no lo sé. El caso es que cometió un error, fue a comprar con un billete falso. Estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? Y, evidentemente, eso debe de llevar sus consecuencias. Quizás una multa, no sé si en el estado de Minnesota por hacer eso te pueden arrestar, no lo sé. Las consecuencias, pues debería de tenerlas. Pero lo que no es aceptable es que por ser una persona negra le tratasen diferente que si hubiera sido una persona blanca. Que por ser una persona aparentemente sin muchos recursos, que sea tratado de una manera diferente que si hubiera sido un alto ejecutivo. Eso es lo que no podemos dejar pasar por alto. Esto es lo que no debemos de callarnos, que por el color de su piel, por su condición social, seas tratado de manera diferente. Y como se dice aquí, quizás esta ha sido la gota que colmó el vaso, después de tantas y tantas injusticias por las que las personas americanas, afroamericanas de Estados Unidos han pasado a lo largo de los últimos 100 años, quizás esto ha sido lo que ya ha sido el detonante. Estos días la gente compartía diferentes historias de estos últimos 50 años de cómo ha habido esa diferencia racial y cada historia que leía, yo personalmente las desconocía la mayoría de ellas, me estaban afectando un montón. Lloraba por cada una de esas víctimas de asesinatos, víctimas de juicios injustos. Yo sé que alguno de vosotros está pensando, bueno, pero es que esos Estados Unidos es muy diferente de lo que vivimos aquí, de la realidad que vivimos aquí en Europa. Pero el racismo no solo está en Estados Unidos. Quizás no de esa manera, quizás no hay ese abuso de autoridad, pero también lo tenemos aquí. También está en otros muchos países del mundo. Y yo, personalmente, no entiendo el racismo. Me cuesta. Quizás es porque desde bien pequeño he tenido la suerte de que uno de mis mejores amigos era negro. Desde los 4 años que nos conocimos hasta hoy, casi él ya tiene 35, yo casi 35 años, él sigue siendo uno de mis mejores amigos. Curiosamente, además, él se llama Emmanuel, que como muchos sabéis significa Dios con nosotros. Y por si alguien tiene alguna duda, yo que he vivido codo con él durante muchos años en mi vida, puedo decir que no hay muchas cosas que nos diferencian. Hemos jugado juntos, hemos crecido juntos, hemos ido al mismo colegio juntos, hemos viajado por muchos países del mundo juntos. Y llego a la conclusión, en algunas cosas, él puede que sea mejor o más habilidoso que yo. En otras, puede que sea yo más habilidoso o o se me den mejor hacerlas a mí. Pero es una cosa que pasa con cualquier persona. No encuentro ni un solo argumento para que él o yo seamos tratados de manera diferente. Y tengo que decir que a lo largo de estos 30 años de amistad, 30 años de experiencias que he vivido con él, he visto algunos momentos del racismo en nuestra sociedad. Quizá, como he dicho antes, no de la manera que se ve en Estados Unidos, pero también lo hay. Recuerdo, por ejemplo, una vez que queríamos entrar a un lugar y nos dejaron entrar a todos los amigos menos a él. Así que cogimos y nos fuimos todos, porque si nuestro amigo no era bienvenido, tampoco queríamos estar ahí los demás. O diferentes situaciones en las que por querer insultar o menospreciar le habían llamado negro, o miradas de gente de manera como por encima del hombro. Diferentes situaciones distintas, como he dicho, en los Estados Unidos, pero en las que se ve que el racismo está ahí en muchas personas. Hace poco también escuchaba el testimonio de un pastor amigo de aquí de Barcelona que explicaba diferentes momentos en la vida de su esposa, que su esposa es rumana, donde habían vivido el racismo, donde les habían dicho por la calle que que esos rumanos venían solo a robar o que eran carteristas. Hay racismo, hay que entenderlo así. O cuántas personas de nuestras iglesias que han venido de países de Sudamérica o Centroamérica en sus propias carnes también han sufrido ese racismo. Y yo ante todo esto pensaba dentro de mí,
y se me hacía un nudo en el estómago pensando, ¿qué estamos haciendo mal? Y sobre todo, ¿cuál es la respuesta que debemos de dar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esto termine? Porque lo que sí que tengo claro es que no podemos seguir así. No me refiero solo a las injusticias raciales, sino a cualquier tipo de injusticia. ¿Qué papel debemos de tomar nosotros, como creyentes, como seres humanos, incluso como iglesia? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y lo que tengo claro es que, en primer lugar, lo que no podemos hacer es quedarnos callados. No podemos ser cómplices, debemos de alzar nuestras voces en contra de todo esto que vemos que es injusto. Y para llegar a esta conclusión no he tenido de que mirar ni lo que dice el gobierno, ni lo que dicen las organizaciones, ni lo que dicen instituciones como una iglesia a nivel institucional. No. Para darnos cuenta de esto, debemos de fijarnos no en lo que dicen otros, no en lo que dicen las personas, porque seguramente algunas veces pueden estar equivocadas, pero sino fijándonos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí tenemos a Jesús como ejemplo. ¿Cómo actuaba Jesús ante una injusticia social en aquellos tiempos? Quizás no era exactamente la misma, pero sí podemos aprender la manera en que Él se comportaba. Y si queréis vamos a leer conmigo un momento muy rápido en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Como yo siempre digo, la mejor manera de saber cómo comportarnos en la vida es mirar el ejemplo de Jesús. Así que vamos a hacer eso. Juan capítulo 8, versículo 1. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice así: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaba tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. Esto es una enseñanza que estoy seguro que muchos de vosotros habéis leído alguna vez. Podemos sacar muchas cosas de aquí, pero hoy quiero que nos fijemos solamente en un par de ellas. En primer lugar, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús, ante esta situación, podía haber pasado de largo. Podía haber dicho: bueno, es que esto no me incumbe, no conozco a esta mujer, o haced lo que tengáis que hacer. Quedarse indiferente ante la situación y marcharse. Es una cosa que quizás muchos de nosotros lo hemos hecho en nuestra vida. Cuando hemos visto una injusticia, por no querer complicarnos el día, nos hemos ido y hemos pasado de manera indiferente, ¿verdad? Lo que sucede aquí es que los fariseos y los escribas estaban buscando obligar a Jesús a decir algo que pudieran utilizar en su contra para desacreditarlo delante del pueblo o para acusarle ante las autoridades. En realidad, estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia o la justicia. Ellos sabían que Jesús siempre se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores. Ahora pues, ellos esperaban que mostrara hacia la mujer la misma compasión, la misma misericordia que había mostrado anteriormente. Pero si lo hacía, quedaba claro para ellos que no estaba respetando la ley de Moisés. Por otro lado, si condenaba a la mujer e incitaba a los judíos a apedrearla,
tal como la ley de Moisés lo describía, ¿sí?, tendría problemas con las autoridades romanas, ya que estos no permitían que los judíos ejecutaran a nadie. Vemos que esta era la trampa que le estaban rindiendo a Jesús. Y es curioso porque aquí puede pasar desapercibido, pero estaba produciéndose una injusticia social. Y yo creo que esto, al ver esta injusticia, es lo que hace que Jesús se pare con ellos y que dialogue con ellos. Porque esto es una opinión personal mía. Estoy seguro que los fariseos, cada día que veían a Jesús, le trataban de hacer trampas o de molestar o de decirle cosas a Jesús. Y estoy seguro que muchos días no perdía el tiempo con ellos. Había seguramente algunos días que pasaba de largo y no se paraba un momento. Sin embargo, este día, ante algo que a sus ojos era injusto, él se paró a discutir con ellos y a darles una lección. Cuando querían juzgar a alguien por adulterio, ¿sí?, en la ley de Moisés se dice que debían de llevar a juicio a las dos personas, tanto al hombre como a la mujer. Y no solo eso, se dice que también deberían de estar presentes al menos 2 testigos. Y en este juicio improvisado, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaban los testigos? Lo que vemos aquí es una injusticia social, y en este caso no una injusticia de raza, pero sí una injusticia de género. Para el pueblo judío las mujeres no eran consideradas como los hombres, eran inferiores. Por eso vemos esta escena donde se quiere y se intenta hacer un abuso de poder y se trata de juzgarla, se intenta juzgarla de manera rápida e ilegal. A ninguno de esos fariseos estoy seguro que le hubiera importado apedrearla ahí mismo. Seguramente ya lo habrían hecho anteriormente con alguna otra mujer. A Jesús, en cambio, ver esa situación injusta, ver esa situación donde hay un abuso de poder sobre una persona, eso le rompe el corazón. Igual que nos debería de romper a nosotros el corazón cada vez que vemos una situación así en nuestra sociedad. Por eso Jesús acude en su ayuda y se libra de la trampa que le tienden brillantemente. Su amor por la vida de esa persona es lo que le hace moverse. Él sabe que todo el mundo merece una segunda oportunidad y solamente, ¿qué es lo que le dice? Ahora ves y no peques más. Nadie te condena. De este acto, a mí Jesús me enseña que ante la injusticia debemos de tener amor y debemos de actuar. Aunque sea algo que a mí no me afecta directamente, Jesús seguramente ni conocía a esa mujer. Podía haber seguido con lo que tenía planeado para ese día, pero él se paró. Pensemos en esto. En cuántas veces podemos ver una injusticia, aunque no nos afecte directamente, debemos de actuar, debemos de alzar nuestra voz por lo que es justo y debemos demostrar el amor que Dios nos muestra a nosotros hacia esa persona. En estos tiempos de confinamiento hay algo que es mucho más contagioso que el famoso COVID-19. El racismo, el odio, la injusticia, la indiferencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de no te metas por si te salpica? A veces preferimos estar cómodos que luchar por lo que es realmente justo, porque no es algo que nos afecta directamente. El racismo es una cosa que se contagia. Se contagia de padres a hijos, se contagia entre amigos, se contagia por redes sociales. El odio y la venganza, igual. Pero si nos paramos a mirar un segundo, ¿a dónde nos lleva todo esto? Todo esto nos lleva a la destrucción. Por otro lado, no todo es malo lo que se contagia. También el amor es contagioso. El hacer el bien al otro, aunque no lo conozcamos de nada. El ayudar, el dar sin esperar nada a cambio. La empatía, el sentir, el ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Todo esto también se contagia. Y no solo se contagia, se enseña y se aprende. ¿Qué queremos enseñar a nuestros hijos? ¿Qué queremos ver en la sociedad del mañana? Seamos cuidadosos con las cosas que salen por nuestra boca.
quizás expresiones que llevan mucho tiempo en nuestra sociedad, pero que no son del todo correctas. Dejemos de usarlas. Y no nos quedemos indiferentes. Tengamos presente cómo actuamos cuando vemos una injusticia. Hemos visto la manera en que Jesús actuaba ante la injusticia. Hagamos lo mismo que hizo Él aquel día. Mostremos nuestro amor y no nos quedemos indiferentes ante el sufrimiento de otras personas. Cualquier vida importa. Estos días está saliendo Black Lives Matter. Las vidas de las personas negras importan. Claro que importan. Y hoy estos días lo tenemos que decir más alto que nunca, porque son los que están sufriendo en sus propias carnes esa injusticia. Pero importan ellos, y como ayer veía un cartel que salía una chica afroamericana, una niña, con un papel que decía: las vidas de las personas negras importan, cualquier vida importa. ¿Sí? Lo tienen claro, lo tenemos claro. Lo que pasa es que hoy en día, vista la situación que estamos viviendo, tenemos que levantar especialmente la voz por ellos. Y como he dicho, no solo es cuestión de raza, también gente que sufre abusos, gente que sufre bullying, gente que está explotada. Demos un paso al frente, cada uno de nosotros, y no nos quedemos callados ante lo que es injusto. Mostremos el amor de Dios al mundo, igual que Jesús lo mostró aquel día. Y si has sufrido en tus propias carnes alguna de estas cosas que acabo de decir, alguna de estas injusticias, estoy seguro que tú entiendes mejor que yo esto de lo que estamos hablando hoy. Y si aún sientes dolor, si aún sientes resentimiento, si tienes algo de odio dentro de ti por eso que has sufrido, realmente no sabes todo lo que lo siento. Pero la única manera de que esas heridas cicatricen, de que esas heridas sanen, es de que lo pongas en manos de Dios, que tú te acerques a Él y verás cómo poco a poco el amor de Dios va a ir sanando y va a ir cicatrizando esas heridas, y ese dolor que tú tienes va a ir desapareciendo. Y así, sin darte cuenta, irá desapareciendo el rencor y el odio que puedes sentir en estos momentos. Y es súper importante, porque si no, sin darte cuenta, lo que tú vas a contagiar a otros no va a ser amor, sino que va a ser odio y rencor. Si alguno de los que nos estáis viendo piensa que el ejemplo que he puesto acerca de actuar ante la injusticia no es suficiente, os puedo decir que la Biblia está llena de versículos en que animan a los creyentes a luchar por lo justo, a luchar por los que no tienen voz, a luchar por los que son abusados. Y os voy a poner unos cuantos ejemplos ahora. Fijaros, en Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Proverbios 31:9 dice: abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. En Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La predicación que he dicho antes, que he hecho referencia, que hablaba hace 3 semanas, habla también acerca de esto, amar al prójimo. Mateo 25:4, fijaros, respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. En Zacarías 7:9-10 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero juzgad, y misericordia y compasión practicad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Jeremías 22:3. Así dice el Señor: practicad el derecho y la justicia, y librad al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Y por último, el Salmo 82:3 dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Amén. La Biblia está llena, está plagada de situaciones y de versículos donde nos invitan a que luchemos por las personas que están siendo oprimidas.
Así que te invito a que reflexiones en este mensaje en el día de hoy, a que pienses qué puedes hacer tú para acabar con esta lacra que es el racismo, para acabar con cualquier tipo de injusticia social que estamos viendo en nuestra sociedad. No nos podemos callar, no nos podemos quedar indiferentes como si nada de esto pasara, porque no nos afecta directamente a nosotros. Luchemos por nuestros hermanos, luchemos por estos que están sufriendo, ¿sí? Y llevemos el amor de Dios, la compasión hacia ellos. Esto es lo que nos dice, lo que nos enseña Jesús, que debemos de hacer. Por último, me gustaría leeros un segundito un poema, que es un poema que algunas personas seguro que lo habéis leído. Es un poema que curiosamente desde bien pequeño yo lo conozco porque estaba colgado en casa de mis abuelos en Vitoria. Y siempre, cuando era pequeño no lo terminaba de entender, pero cuando iba madurando, pues hacía reflexionar. Dice así, es un poema que se cree que está escrito por el pastor luterano Martin Niemöller. Dice: primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar de mí. Es un poema que habla directamente de la indiferencia. No nos podemos quedar indiferentes ante lo que vemos que es injusto. Debemos de actuar, igual que hizo Jesús ese día cuando querían apedrear a esa mujer que había sido cazada, por decirlo así, en adulterio. Debemos de tenerlo esto presente, que el amor de Dios lo podamos transmitir y que no seamos contagiadores de odio, sino que seamos contagiadores de amor, que enseñemos eso a todas las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Que tengáis un bendecido día. Gloria a Dios por el mensaje que nos ha traído hoy. Damos muchísimas gracias al Pastor Endika por haberlo compartido con nosotros y damos gracias a Dios porque Él es la respuesta que este mundo necesita. Así que tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios de convertirnos en su palabra, convertirnos en ese amor para poder marcar una diferencia en este mundo que tanto lo necesita. Os damos muchas gracias por haber estado ahí un domingo más y nos vemos muy prontito presencialmente y de forma online también. Que seáis muy bendecidos y que tengáis muy buena semana.